Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Se nos vino el frío. Les comento ya a las hermanas que se antoja ya un atolito, una avenita. El viernes que fue el discipulado, estaba casi igual. Y bien, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Versículos del 1 al versículo 14. Vamos a darle lectura de forma alternada. Y en el versículo 14 nos unimos todos. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, todos, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Vamos a orar. Por favor, nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de congregarnos, de poder cantarte, Señor, de poder alabarte, de poder reunirnos como un solo pueblo, Señor. Y en esta hora te pedimos y te rogamos que hables a nuestros corazones, que use su palabra, Señor, para bendición a nuestras vidas, enseñándonos, Señor, instruyéndonos, redarguyéndonos y corrigiendo nuestras vidas, Señor. Bendice a tu pueblo y llénanos de tu gracia en este momento. Dame palabra entendida, Señor, y que tu nombre en todo y por todo sea glorificado. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos muchas gracias. Amén. El tema de la enseñanza es el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. El profeta Ezequiel por mucho tiempo se encontró desalentado, y es que su ministerio, ese ministerio que el Señor le permitió, se lo permitió estando cautivo. Es decir, que
aquel pueblo tan numeroso donde Dios los había ingresado a la tierra prometida. Gran parte de ese pueblo de Dios ya no estaba en la tierra prometida, sino habían sido llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a la tierra de Babilonia. Y tal vez Ezequiel se sentía desalentado. Tal vez Ezequiel se sentía un poco triste. Tal vez Ezequiel se sentía un poco pensativo y sobre todo, pues pudo haber pasado algo de depresión en el sentido que veía poco impacto visible en su ministerio. ¿Y saben por qué? Porque meses tras meses hablando del tema a un pueblo, que se volvieran, que se arrepintieran, y no veían ningún resultado. ¿Cómo debió haber sido ese ministerio para Ezequiel? Estando él cautivo, allá estando cautivo, les hablaba al pueblo y el pueblo no quería nada con el Señor. Y creo que debió haber sido desalentador para él como profeta, el estar predicando y predicando y el pueblo con un corazón endurecido. Pero ¿qué creen en ese momento, en ese instante, que Ezequiel no veía respuesta? Donde Ezequiel, por más que predicaba, no había arrepentimiento, no había ese acercamiento hacia el Señor. En ese momento, estando cautivo Ezequiel, Dios se le revela a través de una visión y en esa visión lo fortaleció. Y vamos a ver, por favor, cómo fue esa visión de Ezequiel. Por favor, nada más quiero que vea el 37, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Observe cómo en esa visión Ezequiel es llevado en el espíritu y Dios le muestra un escenario. Le muestra en un valle, lo deja en un valle, posiblemente salía cierto vapor y lo único que había eran huesos secos. Y ahí lo coloca el Señor Ezequiel, secos en gran manera. ¿Cuántas veces les había hablado Dios al pueblo? Muchas veces. ¿Cuántas veces se manifestó Dios a su pueblo? Muchas veces. De muchas formas y de muchas maneras. Y cuando observa los huesos secos, ¿saben qué está simbolizando los huesos secos? La vida espiritual del pueblo del Señor. ¿Cómo estaba el pueblo del Señor? Muertos, muertos sin esperanza. Ahí lo coloca el Señor en el espíritu a Ezequiel. Lo dejó perplejo ver que era como un campo de batalla donde no había un sobreviviente que enterrara a sus compañeros, a sus camaradas, como se dice en el ejército. No había uno. Todos estaban muertos, huesos secos. Y algo interesante, Dios les había hablado muchas veces y de muchas formas y de muchas maneras. Dios les hablaba en el Antiguo Testamento de forma audible. Ellos escuchaban la voz de Dios. Y Dios se manifestaba en sueños, en visiones, en teofanías. Por ejemplo, cuando se le manifestó a Moisés en aquella zarza. Es decir, que Dios siempre le ha hablado al hombre de muchas formas y de muchas maneras. Dice la Escritura que hay un Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Y sabe algo? Siempre le ha hablado de muchas formas y de muchas maneras al ser humano. De muchas formas y de muchas maneras. Basta con observar a tu alrededor todas las cosas que no fueron creadas por manos humanas y vas a observar un cielo, vas a observar un sol, unas estrellas, una gran vegetación, una gran cantidad de animales. Y dice la palabra en el Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos.
Y en el día que estemos con el Señor, nadie podrá decir, Señor, nunca me mostraste tus obras, por cuanto de muchas formas y de muchas maneras el Señor nos ha llamado. ¿Acaso la naturaleza no te grita que hay un ser maravilloso detrás de ella? Un creador, un diseñador de tal forma que las hizo perfectas, no te grita. El creador de los cielos y la tierra a todos nos ha llamado, a todos nos ha dicho que se acerquen, a todos nos ha dado una invitación de una o de otra forma. Habrá alguien que diga posiblemente que yo nunca fui a un templo, yo nunca escuché de un mensaje, pero delante de Dios no tendrá justificante, porque Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. ¿Cuánto tiempo más dejaremos al Señor esperando con esa invitación? El Señor sigue hablando, el Señor sigue invitándonos, el Señor sigue pidiendo que nos acerquemos a Él, pero ¿sabe algo? El tiempo se está agotando. El tiempo para el hombre se está agotando. ¿Por qué no te acercas más a Dios? ¿Por qué no tomas las cosas de Dios más en serio? ¿Por qué tratamos las cosas de Dios de lejos? Salud. ¿Por qué rechazamos ese llamado de parte de Dios? Dios ha hecho un llamado a toda la humanidad. Y ahí encontramos a Ezequiel. Capítulo 1, por favor. Del mismo libro. Dice así el texto, el primer versículo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio, ¿de dónde? De los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahí estando el pueblo cautivo, miles de cautivos. Ahí en medio había un sacerdote, ahí en medio había un profeta del Señor. Y ahí estando cautivos, dice la palabra, que los cielos fueron abiertos y vio visiones de Dios. ¿Cómo podemos observar aquí que a pesar de que el pueblo estaba cautivo, el Señor le ha hablado de muchas formas y de muchas maneras? Es decir, que nunca los abandonó, nunca los dejó. Versículo 2. Y en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra ¿de quién? De Jehová. ¿A quién vino? ¿Y dónde se encontraba Ezequiel? Cautivo en Babilonia, junto al río Quebar. Ahí se encontraba Ezequiel y ahí se le manifiesta a Dios en visión. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ahí se manifestó el Señor. ¿Cómo es el Señor de maravilloso? ¿Cómo es el Dios de amoroso? Él sabe quién en esta mañana está cautivo y le sigue hablando allá como en el pueblo de Israel. Cautivos, pero seguía el mensaje de Dios, seguía el mensaje de esperanza. Ahí encontramos a Ezequiel predicando. Y Dios le revela a Ezequiel a través de esas visiones la rebeldía y la maldad de su pueblo. Y nada más por observar, ¿por qué el Señor los permitió que llegaran a Babilonia? Observemos un poco la maldad. Segundo libro de los Reyes 24. Versículo 8. Dice la palabra, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. El 9 todos. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Sobre todas las cosas. Se observa el versículo 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor,
rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. El Dios de Israel se apartó un poco de su pueblo, porque no querían el mensaje de Dios, no querían al pueblo, no querían escuchar la voz del Señor, aun cuando Dios se había manifestado de muchas formas. Y observemos un poco el panorama. Ezequiel capítulo 2. Observemos la condición del pueblo. Versículo 1. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El vocablo hombre en el libro de Ezequiel se utiliza 93 veces para mostrar el contraste de un Dios majestuoso y un hombre mortal como Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, dice, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, todos, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Un pueblo duro, dice, un pueblo duro de rostro, un pueblo duro, empedernido corazón, un corazón insensible, endurecido, impío, que no quiere escuchar la voz de Dios. Y me gusta la última parte, 25. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo ¿qué? Siempre conocerán. Y el versículo, por favor, del 3 en adelante, versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta ese mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Algo que me llama la atención, y es algo de verdad que bien interesante, que siempre tuvieron profetas, hermano. Quiero que analice esto. Cuando el pueblo, una parte del pueblo de Judá se quedó en Jerusalén, ahí tenían a Jeremías. Cuando se llevaron una gran parte cautivos a Babilonia, allá estaba Ezequiel. Y en el mismo tiempo, hubo un tiempo que había 3 profetas: Jeremías, Ezequiel y Daniel. Siempre Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a través de sus profetas, pero el pueblo ha sido siempre rebelde. Por eso el Señor dice que les mandé, dice, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿No es grandioso el Señor? Amén. Es decir, que no dejó abandonados a los que se quedaron cautivos en Judá. Tampoco dejó abandonados a los que se llevó cautivos a Babilonia. Y tampoco a los que estaban cercanos del rey de Babilonia. Pues ahí estaba Daniel. Por mencionar, Jeremías estuvo aproximadamente del 627 al 585 antes de Cristo. Ezequiel del 592 al 570 antes de Cristo. Y Daniel del 605 al 536. ¿No es maravilloso el Señor? Dios siempre le ha mandado profetas al pueblo. Y quiero que observe, pero el pueblo espiritualmente se encontraban secos en gran manera. Y observe cómo trataban a Jeremías. Y usted me dirá que si no estaban muertos, Jeremías 37. No hacían otra cosa
más que predicar la palabra del Señor. Jeremías 37, versículo 1 y versículo 2. Dice, en lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, a las palabras de ¿quién? Las cuales, ¿quién dijo? ¿Saben cómo lo trataban? Por favor, versículo 18, 37, más adelante, ahí en el 15, por favor. Y los principales se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días. Y observa el 17, todo. El rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay, y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, observe cómo lo trataban. ¿En qué pequé contra ti, Sedequías? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué daño te estoy haciendo? Lo único que hago es predicar la palabra, pero el corazón del pueblo era rebelde contra la voz del Señor. ¿Qué te estoy haciendo? ¿En qué pequé contra ti y dice, y contra tus siervos? Y contra este pueblo para que me pusieses en dónde? ¿No era cruel el pueblo del Señor? Era rebelde. ¿Saben cómo lo tenían? Con una torta al día. Así lo tenían a Jeremías. Más adelante, por favor. Un poquito. Bueno, el último versículo dice, entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día. ¿Usted se llena con una tortita al día? De la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Y por si fuera poco, por favor, el capítulo 8, versículo 6, observe el trato que le daban a los hombres del Señor, a los profetas de Dios. Escuché y oí, dice, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo. A ver, Jeremías. A ver, dale hacia arriba. Más arriba. Hasta arriba, el versículo 1. Ok, dice, en aquel tiempo dijo Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sepulcros, y los esparcirán al sol, y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No sean recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Versículo 5. Porque este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía, ¿qué hace? Perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Qué sucedió en el versículo, por favor? Adelante en el 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la gruña y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de ¿quién? De Jehová. Lo metieron en una cisterna de lodo cenagoso. Ahí lo metieron, dice la palabra que era de cieno, porque no amaban al Señor. Ezequiel, por favor, 2:6. Dele lectura a este texto fuerte.
No les temas ni tengas miedo a qué, a sus palabras. No les temas, tú sigue predicando, Ezequiel. No te hacen caso, tú sigue predicando. Los tratan mal, tú sigue predicando. Les van a dar una torta al día, tú sigue predicando. Te van a meter en una cisterna donde ya no tiene agua, ya hay lodo hasta el cuello. Tú sigue predicando el mensaje del Señor, porque al final el Señor va a hacer la obra en sus corazones. Aunque te hallas entre zarzas, aunque cuando los agarras te espinan, y espinos cuando los abrazas te clavan, y moras con escorpiones, porque en cualquier momento van a querer hacerte daño. Tú sigue predicando, Ezequiel. ¿Tenía Ezequiel que dejar de predicar? Tenía que seguir adelante. Ezequiel 2:7, por favor. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. No la toleran, no les agrada, no les gusta, no la aceptan, porque son rebeldes. Versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Cuando el Señor le dice que estaba lleno de letras de delante y detrás, es decir, que había mucho mensaje de Dios para el pueblo. ¿Qué encontramos en el Valle de los Huesos Secos? La condición espiritual de su pueblo. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esa era la condición espiritual del pueblo del Señor. Una descripción de un ejército muerto, sin esperanza, y no había nadie que los enterrara. Pero me llama la atención, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba, ¿qué? Lleno de huesos secos. El 2, todos. Y me hizo pasar cerca de ellos. Hay una pregunta, ¿qué tan cerca estás de ser un hueso seco? ¿Qué tan cerca estamos de ser un hueso seco? Dice la Biblia, y me hizo pasar cerca, y me hizo pasar cerca de ellos. ¿Qué tan cerca estaba Ezequiel de volverse seco al no ver una respuesta de parte del pueblo? Lo hizo temblar, lo hizo titubear. Fue la palabra y la visión lo que le fortaleció. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Eran muchísimos, eran demasiados. Eran tantos que no habían aceptado, no habían recibido la palabra del Señor, despreciando la voluntad de Dios. Viven bajo sus pensamientos y no toman en cuenta al Señor en la voluntad que Él tiene para ellos. Versículo 3. Denle lectura, por favor. Ahora, otra vez, pero fuerte. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. El Señor estaba probando la fe de Ezequiel. La respuesta humana para unos huesos secos en gran manera es un por supuesto que no, Señor. Por supuesto que no pueden tener vida. Pero Ezequiel sabía quién era Dios. Y cuando Dios habla, cuando el poder de la palabra del Señor es expuesta, los muertos resucitan. Y esos huesos secos podían tener vida. Hay esperanza para el pueblo del Señor. Amén. Hay esperanza. Porque nada es imposible para el Señor.
qué tan seco, muerto estemos. Para Dios no hay nada imposible. Basta hablar el Señor para que los muertos resuciten. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿oíd qué? La palabra de Jehová. El mandato de Dios parece una locura. ¿Cómo voy a profetizarle a gente dura, Señor? ¿Cómo voy a predicarle a gente dura? Tú profetiza, tú predica, tú habla. Pero Ezequiel obedeció de inmediato y entró en acción el poder vivificador de la palabra del Señor en los huesos. Era imposible que los huesos tomaran forma, pero para Dios no hay nada imposible. El poder de la palabra de Dios. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió, porque nada es imposible para el Señor. Amén. Ezequiel, el versículo 5, observa el poder de la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová, que yo soy el Señor, que yo soy Dios y para Dios no hay nada imposible. ¿Qué problema puedes tener en la vida? Posiblemente tengas un problema al grado de que se puedan comparar con huesos secos. Pero aquí el Señor nos da una esperanza de que para Él todo es posible. Porque Él es Dios. Ezequiel obedeció a predicar en el valle de los huesos secos. Y de inmediato entró en acción el poder vivificante de la palabra del Señor. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Los huesos comenzaron a moverse, hermanos. Miles y miles de huesos. Imagínense, en un campo donde hay puro hueso y un ligero vapor, cómo los huesos empiezan a levantar. Se empezaron a movilizar en busca de su contraparte, hasta juntarse hueso con hueso. ¡Qué maravillosa escena! Es algo extraordinario. El 8. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Los huesos, ¿qué estaba viendo Ezequiel? Veía cómo los huesos secos empezaban a moverse, se empezaron a juntar. Había todo un esqueleto y de repente de tendones fueron llenos. La carne empezó a cubrirlo, después la piel, pero estando todo el cuerpo seguían muertos, necesitaban el Espíritu de Dios. Y le dice Dios a Ezequiel, profetiza, al Espíritu profetiza, porque esos moldes siguen muertos, pero solo Dios les puede dar la vida. ¿Habrá alguien que le crea al Señor en esta palabra? ¿Habrá alguien que le crea a Dios que puede levantar huesos secos y darles vida? ¿Habrá alguien que reconozca que su vida está muerta como los huesos secos? Y que necesita de Dios para ser restaurado. ¿Habrá alguien así que diga,
Señor, estoy muy cerca de ser un hueso seco. Me he resbalado, Señor, me estoy secando espiritualmente y tú conoces mi vida espiritual. ¿Habrá alguien con un corazón humilde que reconozca que necesita a Dios? Puede haber vidas muertas espiritualmente. Puede haber matrimonios muertos ya como huesos secos. Puede haber una relación entre padre e hijo o hijo y padre muertos como los huesos secos. Puede haber una relación entre hermanos cristianos muertos como los huesos secos. Como esta porción que observamos, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible. Solo Dios puede darle vida a lo que está muerto. Ezequiel versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa ¿de quién? Todos estos huesos son mi pueblo. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos porque el pueblo había desobedecido a Dios. Por lo tanto, murieron espiritualmente, se desterraron. La palabra de Dios estaba causando efecto. En un momento dado iba a causar efecto en ese pueblo rebelde, porque habían ignorado la palabra del Señor. Un pueblo duro, de duro rostro, un pueblo impedernido de corazón, es buen campo para que Dios trabaje y empiece a humillar corazones. No sé si tenga que ponernos secos de algo, pero un valle de huesos secos es un buen terreno para que Dios se manifieste y le dé vida a lo que esté muerto. Amén. Y número 3, el gran amor de Dios para restaurar. Versículo 12. Por tanto, dice, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Cuán grande es el amor del Señor, que les da una esperanza y una oportunidad a ese pueblo. Si la palabra del Señor no es recibida con el corazón abierto, pues Dios no va a obrar de esa forma. Dios es tan caballeroso que hace la invitación para que a través de su palabra nos acerquemos más al Señor. Pero depende de nosotros si cerramos ese corazón empedernido, ese corazón duro y rebelde que Dios lo conoce. El Señor estaba hablando de muchas formas y de muchas maneras. Y necesitas del Señor para poder crecer y ser transformado. De lo contrario, van a pasar los días, los meses, y como Ezequiel se va a seguir predicando. Y puede seguir con esa misma dureza de corazón. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si verdaderamente eres hijo de Dios, tiene que haber un reflejo de esa vida que Dios te está. De lo contrario, o si no estamos secos espiritualmente, estamos a punto de resbalar al valle de los huesos secos. Una iglesia se debe de caracterizar por el Espíritu de Dios. Y si una iglesia llega a estar seca, pues Dios va a tratar de muchas formas y de muchas maneras. Y esperemos que el Señor no trate como trató con Israel, que tuvo que llevarlos cautivos, tuvo que enseñarles que Él era Dios y que se tenía que obedecerle. ¿Qué observamos en esta porción de la palabra? En el valle de los huesos secos, la condición espiritual de la multitud, el poder de la palabra de Dios y el gran amor con el que Dios los iba a volver a restaurar. Dios quiere restaurarte y en esta mañana Dios te está haciendo una invitación. Dios nos está haciendo una invitación a venir a Él. Por favor, Ezequiel 11.
capítulo 11, versículo 16. El Señor quiere darle vida a lo que está muerto. Por tanto, di, así ha dicho Jehová, el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras. Con todo eso les seré por un pequeño santuario. ¿En dónde? ¿No es maravilloso Dios? Ahí donde estás cautivo, ahí Dios te sigue hablando. Hey, acércate al Señor, vuélvete al Señor, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Ahí dice la palabra, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan, que Dios reprueba. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, sensible, humilde, para reconocer que Jehová es el Señor. El 20, por favor, todos juntos. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Amén. Algo interesante, cómo es el Señor de maravilloso. Estuvo hablando de muchas formas y de muchas maneras al pueblo. Los reyes que no quisieron nada con el Señor, quiero que observe el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 6. Miren cómo los trató, lo que Dios permitió. Preso pues el rey le trajeron, dice, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él que, y aquel rey malvado Sedequías que se apartó y que estaba muerto, seco en gran manera, dice el versículo 7, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Y saben quién era ese rey? El mismo que le dio una torta al día y el mismo que lo metió en una cisterna llena de lodo. Ese mismo rey terminó sin ojos. Y antes de sacarle los ojos, Dios permitió que viera cómo degollaban a sus hijos. Y no sé qué necesites esperar. Pero si no es con el Señor, es contra el Señor. Y la palabra es concreta, la palabra es clara. Volvámonos al Señor. Amaba a Dios a sus profetas. Dios permite muchas cosas, pero tiene límites también. En Israel, Jeremías. En Babilonia, Ezequiel. Y en el reinado, Daniel. Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras por medio de sus profetas. Y si por si fuera poco, le ha hablado a todos a que se vuelvan al Señor, a que nos volvamos al Señor. Dios quiere que esos huesos secos tomen forma, que se llenen de tendones, que se llenen de carne, que se llenen de piel. Y quiere darles esa vida, ese espíritu de vida para que tengan una vida en abundancia. Pero ¿sabes algo? Posiblemente tu matrimonio se esté destruyendo, posiblemente la relación con el hermano se esté destruyendo, posiblemente tu trabajo se está viniendo abajo, posiblemente muchas cosas, pero los huesos secos somos nosotros. Y para que el matrimonio, el trabajo y todas las cosas tengan un orden y vuelvan a su lugar, Dios necesita primero tratar con los huesos secos, y los huesos secos somos nosotros. ¿Cómo Dios va a tratar con los demás? Primero Dios quiere que nos volvamos al Señor. Los huesos se levantaron en cuanto escucharon la palabra del Señor.
Y si los huesos no escuchan y no obedecen a la voz de Dios, ¿cómo pues quieren que vengan los tendones? ¿Cómo pues quieren que venga la carne? ¿Cómo pues quieren que venga la piel? ¿Y cómo pues quieren una vida en abundancia? Amén. Dios quiere tratar primero con nuestro corazón antes de tratar con los demás. ¿Quieres que la gente trate con los demás? Primero tiene que tratar con nosotros. ¿Qué tan secos estamos espiritualmente? ¿Sabe algo? Dios lo sabe. Dios lo sabe perfectamente. Así que en esta mañana quiero hacer una oración. Yo no sé cómo te encuentres, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cómo estás. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Si hubiera en esta mañana una persona que siente que no tiene esperanza, que se siente en el valle de los huesos secos, que está muerto y que necesita del Señor, levanta tu mano, entrégale tu vida al Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, el Señor te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Dios quiere empezar a tratar contigo. Dios quiere darle vida a lo que está muerto. Y si estamos muertos, pídele al Señor. Escucha la voz del Señor, escucha el mensaje del Señor. El pueblo de Israel no quiso escuchar a Ezequiel. Y él estaba desalentado porque nadie le hacía caso. Pero a través de la visión observó, Dios le dice, el pueblo es rebelde. No eres tú, es su corazón. Pero si hay corazones que reconocen su condición, que están secos, hoy pueden entregarle su corazón al Señor. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, puede bajar su mano. Si reconoces tu condición de pecado, pídele perdón al Señor. Que te perdone, que te limpie de toda maldad, que te sane el corazón. Y ábrele la puerta de tu corazón, invítalo a que sea tu Salvador y Señor de tu vida, para que tu vida sea restaurada. Padre, tú que conoces los corazones y conoces a tu pueblo, conoces su vida espiritual, conoces cada parte de nosotros, Señor. Sabes, Padre, si somos esos huesos secos o si estamos a punto de resbalar a ese valle, Señor. Pero en esta hora, Padre, te pido fortaleza espiritual. Y sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, porque aún lo que está muerto vive cuando usted habla, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos da esperanza de que tenemos esa esperanza en usted. Bendice a cada hermano, a cada hermana que levantó su mano, Señor. Ayúdales en su vida espiritual, fortalécelos, Señor, y te pido, Padre, por la iglesia, que sea restaurada de su corazón principalmente. Danos, Padre, esa reestructuración de nuestros corazones, que seamos llenos de tendones, de carnes, de piel, de ese espíritu de vida, para poder disfrutar una vida en abundancia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.